palabras en vuestra lengua materna, gracias a las fundaciones Primero de Mayo, Largo Caballa y Friedrich Ebert, naturalmente, para invitarme. Lo siento, mi español no es suficiente para presentar mi papel en español y tengo que cambiar la lengua ahora. ¿Sí? Herr López hat schon Como acaba de mencionar el señor López, los documentos de la Stasi, del Servicio de Policía Secreta de la ex-RDA, será el tema de mi ponencia. Hoy les voy a hablar sobre cómo se trata esos documentos y qué cantidad de los documentos se conservan hasta la fecha. En invierno de 89-90, lo que quedaba del servicio de la Policía Secreta de la RDA quería destruir todos los documentos, pero se calentaban demasiado las máquinas trituradoras, los papeles se rompían a mano solo por una vez o en varios trozos. Y una gran parte de ese legado, si se puede llamar de esa manera, lo estamos intentando reconstruir hoy en día. Este material ya predestruido, así lo llamamos, de ese material nos quedan como 15.000 sacos en nuestro archivo, un saco así de grande. Los primeros 500 sacos los reconstruimos a mano. Estamos hablando de 1,4 millones de hojas de papel, pero aún nos quedan 500 sacos de papel. Y por esta razón, desde hace tiempo se ha creado un programa informático para reconstruir de forma virtual los trozos de papel. Ese programa lee las letras, las palabras que figuran en esos trozos de papel y además mide los bordes de la rotura del papel. Esos bordes son únicos, son tan únicos como la huella digital de cualquier persona. Ese programa ha costado 6 millones de euros. Es una gran inversión, por supuesto. Puede ser el presupuesto general de los archivos de un Estado en su totalidad. Pero bueno, queremos hacer todo ese trabajo para hacer público, para desvelar los conocimientos de dominación de la policía secreta de la antigua RDA. Sigue existiendo un gran interés por esos documentos, ya que hemos recibido más de 7 millones de solicitudes de consulta. Sobre todo, la gran parte son las 3 millones de solicitudes provenientes de particulares, es decir, ciudadanos que quieren consultar su expediente. Tan solo el año pasado nos llegaron 70.000 solicitudes de ese tipo. Es decir, las personas quieren consultar su expediente personal, quieren recibir copias y además quieren desvelar los seudónimos de aquellos informantes que en aquel entonces daban informaciones sobre su vida privada. De esta manera se revela información secreta, incluso íntima. Es muy importante para las personas para saber a quiénes habían confiado equivocadamente durante toda la vida, cuáles eran sus amigos, supuestos amigos, pero que en realidad les habían revelado ante el Estado. La consulta particular de los expedientes da informaciones sobre la propia biografía y un 95% de los ciudadanos que habían consultado su expediente nos dijeron al final que era muy útil para ellos haber consultado este expediente. La base legal la forma la ley sobre el tratamiento de los documentos de la Stasi. Y esa ley garantiza a los ciudadanos el acceso a los expedientes y además les da la información sobre quiénes eran los verdugos, los autores, quiénes les espiaban y quiénes les interrogaban en las cárceles. Eso también es un éxito del largo debate sobre la desiderata del tiempo de la posguerra, cuando las víctimas del régimen nazi se encontraban como mendigos ante las puertas de los archivos porque no podían conseguir la información que querían, ya que lo que dominaba en este momento era el derecho a la intimidad de los autores. Eso no se puede volver a repetir
según las palabras del señor Gaukia. En aquel entonces era el presidente de la Oficina del Tratamiento de los Documentos de la Stasi y que actualmente es el presidente de la República Federal de Alemania. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la recuperación de la historia memórica en relación con el régimen nazi. ¿Por qué? Porque en muchos casos se internaba a los reclusos, a los presos en las mismas cárceles, en los mismos lugares. Es decir, se utilizaban incluso el mismo grupo de así llamados enemigos, es decir, los testigos de Jehová o incluso los socialdemócratas. Es decir, esas mismas personas podían encontrarse en las mismas cárceles bajo el régimen nazi antes y después bajo el régimen de la RDA. Hoy en día muchos lugares de ese tipo se han convertido en lugares conmemorativos. Por supuesto, utilizamos la fórmula del historiador Bernd Fauerbach, que dice que los crímenes cometidos por el régimen nazi no pueden relativarse mediante la investigación de los crímenes cometidos bajo el estalinismo, al mismo tiempo que no se pueden banalizar los crímenes perpetrados bajo el régimen estalinista, simplemente señalando los crímenes nazis. Existen incluso en la parte oriental de Alemania 500.000 solicitudes de rehabilitación, resarcimiento y persecución penal. Desde el 2011 es más fácil solicitar, consultar los expedientes de personas sobre las que se quieren conseguir informaciones, es decir, familiares desaparecidos o de paradero desconocido, etc. Tan solo el año pasado llegaron 4.000 solicitudes de ese tipo. Hay que saber que las adopciones forzosas también formaban parte del repertorio de la Stasi. El 20% de los ciudadanos que mandan sus solicitudes tendrán que conformarse con unas simples fichas con sus informaciones. En el 30% de los casos no existen registros sobre esas personas y muchas veces las personas se quedan decepcionadas porque, según un diario alemán, un semanario alemán, el Zeit, se dice que tener un expediente ennoblece, es decir, si alguien tiene un expediente, como que le da más importancia en la vida social. Pero existen expedientes sobre el 40% de los solicitantes, es decir, pueden ser expedientes completos o solo fichas, y estos expedientes, después de solicitarse, tienen que prepararse para su consulta. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, se tienen que anonimizar los nombres de las personas reflejadas, es decir, se tienen que hacer copias del expediente, se tienen que tachar los nombres de las demás personas nombradas y después se vuelve a fotocopiar ese expediente para después entregárselo al ciudadano. Lo que sí se deja en el expediente son los nombres de los empleados, los funcionarios de la Stasi y también de los confidentes, y además se deja los nombres de personalidades de la época actual, es decir, de famosos o de políticos. En lo que se refiere a los autores de los crímenes, es decir, los empleados de la Stasi, ahí también se suprimen informaciones que tienen que ver con la vida íntima de las personas. En lo que se refiere al derecho a la personalidad, ya hemos escuchado algunas consideraciones, observaciones por parte de oradores anteriores. También existen solicitudes, pocas en cuanto a su número, por parte de los periodistas y representantes del mundo académico. Quieren arrojar luz sobre el pasado de Alemania. Más del 40% de las solicitudes se refieren a casos duros de represión, es decir, sobre el papel de la policía secreta, de la Stasi en el Estado, es decir, y también sobre el régimen fronterizo, los muertes en la frontera o también acciones de apoyo al terrorismo internacional por parte de la Stasi.
pero también encontramos temas más soft, más ligeros, como la influencia ejercida por la Stasi sobre la cultura, el arte, la escuela, los deportes y la Iglesia. Es decir, un 30% de las solicitudes se refieren a esos temas light. Un 9% de las solicitudes se refieren al estudio de la primera dictadura alemana, es decir, el nacionalsocialismo, porque la Stasi desenmascaró a los autores de crímenes del régimen nazi, o incluso ocultaba su pasado para después utilizarlos como sus confidentes y para utilizarlos para sus intereses. El Stasi interrogaba, por supuesto, a personas con un pasado nazi. De esta manera también se ha generado un gran número de expedientes que actualmente se está utilizando también para la persecución de crímenes perpetrados durante la época del nacionalsocialismo. El estudio científico académico de esa información es el objeto de trabajo de un departamento del comisionado sobre el tratamiento de los documentos de la Stasi. De esta manera se apoya a profesores y a formadores en su misión de transmitir el funcionamiento de la dictadura en el este de Alemania a sus alumnos. Además, existe una exposición sobre la Stasi que en los 2 primeros años tras su inauguración recibió hasta unos 170.000 visitantes. Una gran repercusión pública también la tuvo en la televisión y en la televisión, es decir, ustedes conocerán la película La vida de los otros, galardonada con un Oscar. Fue vista por 2.400.000 espectadores en Alemania, pero también contó con 1,5 millones de espectadores tanto en Francia como en Estados Unidos. En España, según las cifras que me constan, fueron 860.000 espectadores. En esta película, ustedes la conocerán, se habla de una cercanía entre víctima y verdugo que en la realidad apenas existía. El comisionado del federal actualmente gestiona 110 kilómetros de documentos, tanto en su sede como en sus filiales. Estamos hablando de un gran volumen también de documentos en microfilms, y si se volvieran a convertir en papel estaríamos hablando de otros 42 kilómetros de documentos. Es decir, la Stasi nos ha dejado un legado de 150 kilómetros de documentos. Es misión del comisionado del tratamiento de los documentos de la Stasi, el tratamiento de estos documentos. Llevamos trabajando desde hace 20 años más o menos. Por supuesto, ha habido progresos, pero también reveses en nuestra labor. En el año 2001, por ejemplo, el ex canciller Helmut Kohl se opuso a que se hicieran públicos los expedientes que se referían a su persona. No quería que se trasladaran esa información al mundo académico ni a la prensa. Hubo una gran batalla legal que en 2/3 partes la ganó el ex canciller y en una tercera parte se nos daba la razón a nosotros, al comisionado. Por lo tanto, hemos tenido que restringir mucho la publicación y la difusión de los expedientes. Por supuesto, el comisionado también ha sido blanco de muchas críticas. Por ejemplo, hace algunos años, cuando se descubrió que entre los 1.600 empleados del comisionado se encontraban 41 empleados, funcionarios de la ex-Stasi, hubo un gran revuelo en la opinión pública. ¿Por qué seguían en esta institución antiguos funcionarios de la Stasi? Porque en el proceso de la reunificación de Alemania, algunos de esos funcionarios
funcionarios habían sido incorporados en el Ministerio del Interior y ese Ministerio del Interior, a su vez, ha cedido a estos funcionarios al comisionado. En los primeros tiempos necesitaban a estos antiguos funcionarios porque existía una escasez de personal. El señor Gauck también defendía a estos 41 empleados de la Stasi, ex empleados de la Stasi, señalando que esas personas estaban dispuestos a rehabilitarse y que podían ser de gran apoyo. Durante los primeros años se le calificaba a Gauck de un gran inquisidor, de una manera bastante equivocada, diría yo. Por supuesto, también hay críticas en cuanto al tratamiento anónimo que se da a los expedientes. Ya les he dicho que se tachan los nombres de algunos de los autores, por supuesto también, y por eso también se nos denomina como la Oficina Federal de Ocultación. Hay otros estados de la zona detrás del telón de acero de aquel entonces se han pronunciado sobre el trabajo de nuestro comisionado. Estamos colaborando estrechamente mediante un convenio de colaboración con la Agencia Polaca de Recuperación de la Memoria Histórica y a partir del 2008 desde el 2008 estamos colaborando en una red europea de memoria histórica. Además tenemos contactos muy estrechos con las comisiones de la verdad en Corea del Sur, Marruecos y en Irak. Además, puedo decirles que hay algunas peculiaridades en cuanto al tratamiento de la memoria histórica en Alemania. Estamos hablando de la recuperación de la memoria histórica de dos dictaduras distintas en un mismo país. Y en lo que se refiere a los documentos de la Stasi, en Alemania, a diferencia de los demás países de Europa Oriental, ya no existe ninguna policía secreta que pueda tener acceso ninguno a estos documentos. Es decir, no se puede limitar el acceso a esa documentación por ninguna institución. Además, y esa es una segunda peculiaridad, los nuevos estados federados, es decir, Alemania del Este, se adhirieron a la antigua Alemania federal, es decir, una democracia sólida, y por lo tanto esos estados federados podían adoptar los mismos procesos y las mismas estructuras democráticas. Voy concluyendo. El comisionado para el tratamiento del pasado de la Stasi ocupa actualmente a 1.600 empleados, 2/3 de ellos son mujeres. Nuestro presupuesto se eleva a 99 millones de euros al año. Necesitamos a tanto personal para poder hacer frente a la gran avalancha de solicitudes que nos siguen llegando. Tan solo el año pasado nos llegaron 70.000 y además los empleados tienen que hacer 16.000 conversaciones personalizadas con los solicitantes o por teléfono o in situ. Además tienen que hacer frente a unas 430.000 búsquedas de individuos y además tienen que sacar unos 200.000 expedientes de los depósitos. Y muchas veces se habla, incluso lo dijo el propio señor Gauck, de una ansia de cobardía, es decir, esas ganas de conocer esos expedientes. Muchas personas no podían resistirse a la tentación y a la amenaza que parte de estos expedientes, pero a la vez se demuestra claramente cómo trataba la Stasi opiniones contrarias. Por lo tanto, estamos hablando actualmente de un archivo nacional de virtudes ciudadanas. Así lo decía el historiador Henke, es decir, una farmacia contra la nostalgia, es decir, un remedio contra una distorsión romántica del pasado de Alemania Oriental. La tarea del comisionado y la de otras instituciones y lugares conmemorativos consiste en mantener viva la memoria de la segunda dictadura alemana. Muchas gracias.